Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz y vamos a ir de Brutus por la vida con Orto Parisi. Señoras y señores, vamos con la intro, que hace mucho frío, estoy helado. Pues sí, señoras y señores, vamos ya con Brutus y la aproximación. Estáis viendo la caja tal cual, no la he abierto, paso de abrirla y la botellica ya estáis viendo que es el típico estándar. Y punto, se acabó. Taponcicos, cada uno pues, con uno de madera, otro con un tallado, otro con labrado, van cambiando dependiendo de el tipo de perfume que sea y les cogen y les cambian. Vale, ¿qué tenemos con Brutus? Pues tenemos una salida en 3 notas. Uy, qué locura. Pachuli, bergamota y mandarina declaradas. Toma ya, ala, ahí que lo llevas. Pues sí. Bueno, pues nada, pues en fin, lo tenemos ahí todo. Vale, pues última ya, por lo menos y por el momento, de los señores, o el señor de Orto Parisi. Y efectivamente, bueno, tengo que hacer una aclaración. Como me he tintado la barba, debéis de saber que llevo las uñas llenas de porquería, pero es del tinte. Y como no se va y paso de meter las manos en lejía, pues te lo quitas con agua oxigenada, me da igual. Es que me la pela. Entonces la trae a pairo. Uno es un currante, intenta estar guapo y si se manchan las manos, pues ¿qué vamos a hacer? Es que se las mancha. Además tengo un estigma ya de cortar leña, que yo tengo las manos muy curradas porque trabajo todo el día sin parar. Orgaz, cállate. Bueno, a ver, señoras y señores, lo que toca es lo siguiente, y es que efectivamente tenemos una fragancia que está basadísima en el Ambroxan también, para variar, pero que tenemos unas texturas aromáticas completamente distintas. Sí que tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante más de 2 horas, más o menos el estándar. Es muy bestia parda. Ahora, vamos a ver, Terroni es brutal. Lo de Terroni ya es brutal. Esta es bestia parda, pero es que Terroni es brutal, ¿vale? Entonces, debéis de tener en cuenta que esta de aquí ya está trabajando otras sutilezas, otras delicadezas, una fragancia mucho más madura, una fragancia que está endulzadísima, pero que tiene el poderío del Ambroxan ahí detrás, aguantando, agazapando, para darle a la fragancia absolutamente un rendimiento brutal. Los vaporizadores, ni fu ni fa, la verdad. Son la gran decepción de la jugada. Los vaporizadores, hay algunos que parecen que van bien, otros que, no sé, deberían de cuidar un poco más el estándar de la vaporización de los perfumes. Vuelvo a repetir, Nasomato se sale, pero sin embargo, pues Orto Parisi te deja un poco con la miel en los labios. Ojo, cuidado también con el tapón, porque por lo menos en esta unidad es simplemente presenta, sí que engancha, pero realmente no te coge muy bien. Entonces no quiero que tengáis ningún susto y tener mucho cuidado con las unidades de Orto Parisi a la hora de los tapones, porque presentan, pero no cierran y hacen clock y se quedan ahí pilladicos, ¿vale? Bueno, pues cítrica, amaderada y absolutamente ambarada al final. Muy, muy ambarada. Y sí, efectivamente, y yo que tengo Cino de Davidoff, en la colección, tengo que decir que efectivamente recuerda muy mucho a Cino de Davidoff, ¿vale? Entonces, opciones. Cuando os canséis de esta fragancia, os paséis a Cino. No, porque Cino está descatalogada. Están vendiendo las unidades que quedan y una vez que se terminen, se acabó Cino de Davidoff. Al menos hasta donde yo sé. Efectivamente hay una diferencia de precio brutal entre una y la otra, pero hay ciertos parecidos razonables entre las dos fragancias, ¿de acuerdo? Esto tengo que decirlo y no se puede ocultar. Por eso va a haber gente que cuando la huela va a decir, pues no me parece una fragancia original, porque no lo es, pero es auténticamente brutal el rendimiento que tiene. Y tampoco la mandarina es una mandarina dulce, no es una mandarina tampoco que se pueda notar excesivamente cítrica. Tenemos una mandarina dulce, es una mandarina que está como glaseada, porque realmente el compendio global de la fragancia termina pues ambarándose mucho efectivamente porque esto lleva vainilla y también el patchouli, pero ha habido un matiz muy importante que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención cuando la compré, y es que lo que más me enamoró precisamente es que le encontré un tono alcohólico de bebida espirituosa. No sé muy bien si tendía hacia el ron, hacia el whisky.
O yo creo que realmente hacia donde puede tender más a irse es al coñac. Yo le encuentro matices de coñac en la fragancia y le encuentro mucho remanente a una madera de cedro potente o de roble, muy como con un toque muy acuático, pero evidentemente no puedo obviar que va de la mano directamente del Ambroxan, con lo cual sí que puedo sentir una madera muy alcohólica, bebida espirituosa me refiero, y que posiblemente pudiera tener ahí una recreación muy probable con respecto a lo que sería un roble completamente alcohólico. Y unos matices muy potentes en esa sensación de tener un coñac. Un coñac añejo. Y esto es lo que pasa realmente con la fragancia. Una fragancia que encuentro completamente versátil, muy de noche también, te lo puedes poner por la noche, y es súper amable. No es en exceso invasiva, con lo cual se lleva estupendísimamente bien. La encuentro muy masculina, a morir. Si hay alguna chica que la quiera usar, que la use. Aquí no hay problemas, aquí no hay distinción de sexos. Pero es una fragancia que de verdad se brinda mucho al hombretón, a más sport, es una fragancia mucho más sport, no tan de vestir. Esto sí que es más sport, más de ir con jeans, ir con pues pantalones chinos, más de otra manera, mucho más informal. No la encuentro, Brutus no la encuentro para ir con traje. La veo más informal, más del día a día, estar sin parar y para estar disfrutándola 100%. Señoras y señores, es que realmente tampoco hay mucho más que decir, salvo que la disfrutéis, la probéis antes de comprar y ya me contéis cositas abajo en la caja de descripción. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, porque yo os voy a estar profundísimamente agradecido, chiquitines míos. Vamos, es que esto va a ser el órdago de el órdago de orgaz. ¡Ay, Dios mío de mi vida y del meu corazón! Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.